La primera vez que vi actuar a Benedict Cumberbatch fue en la serie de Sherlock e inmediatamente me convertí en un gran fan de su trabajo. Así es que cuando supe de esta película, pues no dudé ni por un momento que me encantaría. Era uno de mis actores favoritos protagonizando una serie relacionada con uno de mis temas favoritos, así es que era casi imposible que la combinación fallara. Me pareció que la película tiene algunos ratos un poco rayando en lo irritante, pero es meramente por la gran actuación de Benedict como Alan Turing, quien al parecer era bastante patán con prácticamente todas las personas con las que convivía. Y aunque es una historia bastante particular, la forma en la que termina me hizo pensar en varias cosas que podemos ver actualmente en nuestra sociedad. En algunos aspectos pareciera que seguimos siendo víctimas de un círculo vicioso de actitudes un tanto herméticas, y aunque quizá no nos conduzcan a determinaciones legales como en aquellos tiempos, estoy seguro de que seguimos siendo parte de ese círculo de poca empatía y comprensión con la realidad que mucha gente vive. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. Alan es un joven prodigio de las matemáticas que fue reclutado por el gobierno británico junto a otros jóvenes también considerados prodigios en distintas áreas. Este grupo de trabajo tiene la misión de decodificar la máquina Enigma, a través de la cual el ejército nazi envía todas sus comunicaciones codificadas. Las habilidades sociales de Alan son proporcionalmente contrarias a sus habilidades matemáticas, lo que constantemente le acarrea bastantes problemas. Mientras desarrollan un sistema funcional para descifrar los códigos nazis y así acortar la guerra lo más posible, Alan debe enfrentarse al rechazo de sus compañeros, la persecución de la policía y la búsqueda de cualquier pretexto por parte de su jefe inmediato en el ejército para despedirlo y deshacerse de él. Vamos con mis 3 momentos de la película. Momento 1, el crucigrama. Después de algunas acaloradas discusiones con sus compañeros de trabajo y su jefe, Alan, involucrando al primer ministro Winston Churchill, consigue quedar al mando de la misión. Su primera decisión fue despedir a 2 de los integrantes del equipo, a quienes él consideraba no solo mediocres, sino inútiles, ya que eran lingüistas, y él estaba convencido de que el problema era más de índole criptográfica y matemática. Ya sin estos 2 integrantes, el equipo pues se enfrenta a la falta de manos suficientes para llevar a cabo el trabajo. Así es que Alan lanza un plan de convocatoria con un filtro algo particular. Diseña un crucigrama y con ayuda del ejército se publica en los diarios de todo el país. Junto al crucigrama venía este anuncio: si logras resolver este crucigrama en menos de 10 minutos, comunícate a este número para una oportunidad profesional. Al poco tiempo han reunido a un grupo de unas 20 personas que lograron la hazaña. El segundo paso de la prueba es resolver un nuevo crucigrama, pero esta vez deben hacerlo en máximo 6 minutos. Alan le explica a uno de los jefes de la misión que está ahí que no cree que nadie logre resolverlo en ese tiempo, pero que lo más importante no es en sí el tiempo en el que lo resuelven, sino el método que utilicen para llegar al resultado. De este modo, Alan se aseguraba de que entre los que tuvieron el intelecto para pasar el primer filtro, solo pasaran la última prueba quienes tenían las herramientas necesarias para aportar algo realmente bueno a la misión. En este caso, algún tipo de habilidades de deducción y de resolución de problemas matemáticos. Quiero destacar este momento de la película porque me parece importante que aprendamos a reconocer lo que realmente necesitamos para llevar a cabo aquello que nos corresponde hacer, ya sea resolver un problema en el hogar, desarrollar un proyecto profesional o incluso cumplir con nuestra misión de vida. Muchas veces lo que tengamos sobre nuestra mesa tarde o temprano va a requerir un gran esfuerzo y una gran habilidad. Y creo que debemos aprender a identificar qué herramientas necesitamos a nuestro alcance para llevar a cabo nuestro trabajo de manera óptima. Y por herramientas me refiero a habilidades y conocimientos que podamos adquirir a través de formación académica, autodidacta o incluso involucrando en nuestro proyecto a gente que sí tenga esas herramientas para aprender de ellos y apoyarnos en ellos. Recuerdo que cuando estaba comenzando a idear lo que sería mi proyecto de formación, acompañamiento y asesoría para músicos católicos, que se llama
proyecto, por cierto, tenía claro qué cosas quería ofrecer y lo que quería lograr con todo esto. Y también tenía claro que iba a ser imposible alcanzar esas metas si trabajaba yo solo. Así es que para dar el siguiente paso tuve que ser muy sensato y definir qué cosas era capaz de hacer yo, qué cosas estaban dentro de mi conocimiento pero para las que me faltaba experiencia y qué cosas se salían por completo de mi rango de conocimiento y habilidades. Teniendo ya esto claro y definido, me fue mucho más fácil visualizar a qué tipo de personas necesitaba involucrar en el proyecto. En este caso, quería abordar 3 temas principales en la formación que ofreceríamos: discernimiento vocacional, comunicación digital y administración y generación de recursos financieros. En el primer tema considero que estoy bastante capacitado para ofrecer una buena ayuda. En el segundo tema tenía algo de conocimiento, pero nunca había trabajado algún proyecto en forma dentro de esa área. Y en el tercer tema era un completo ignorante. Así es que mi siguiente movimiento fue invitar al proyecto a un par de amigos que tienen una agencia de comunicación digital y a una amiga que se especializa precisamente en asesorías financieras para empresas. Tiempo después sumamos a mi hermana, que es una experta en temas de diseño de arte y cosas por esa línea, y nos hemos convertido en un equipo de trabajo bastante funcional. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de trabajar con grandes proyectos de evangelización, tanto en el ámbito de la música católica como con diócesis, congregaciones y emprendimientos personales. Ahora, este sistema de trabajo no me lo saqué de la manga. Supe que debía manejarlo así porque un año antes de comenzar este proyecto tuve la oportunidad de hablar con un amigo que estaba arrancando con otro gran proyecto de evangelización que se llama Renova Más, que es una excelente iniciativa. Él me compartió una anécdota que me cambió la perspectiva por completo en temas de servicio y vocación. Me dijo: cada vez que visito una nueva ciudad para presentar este proyecto, son varias las personas que se me acercan y me dicen que quieren sumarse y ayudarnos. Y entonces cuando les pregunto cómo quieren ayudar, me dicen: haciendo lo que sea, en lo que me pongas. Y continúa diciéndome: Manu, a mí no me sirve ese haciendo lo que sea. Lo que quiero es que la gente llegue y me diga: yo soy bueno en esto y quiero ponerlo al servicio de Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? Precisamente esa es la esencia de su proyecto: ayudar a las comunidades a encontrar aquellas oportunidades que se les presentan particularmente en sus propios contextos y que las puedan poner al servicio de la iglesia de una forma funcional. Yo pude haber invitado a mis mejores amigos a armar este proyecto y me lo hubiera pasado genial ideando y trabajando con ellos, pero hubiera sido algo como invitar a quien sea, muy parecido al haciendo lo que sea que me comentaba este amigo. Es vital que sepamos reconocer en qué somos buenos para saber en qué no lo somos y entonces sí poder sumar esfuerzos con otras personas que sí son buenas en aquello que nosotros no. De esta forma será mucho más sencillo llevar a cabo tu misión, resolver tus problemas o desarrollar tus proyectos. Momento número 2. Piensa en clave de lo que buscas conseguir. Alan logra que su máquina funcione tal como lo había imaginado. Sin embargo, el tiempo con el que cuentan para descifrar los códigos antes de que la máquina Enigma cambie los códigos era súper poquito. A él y a su equipo se les estaba acabando la oportunidad de demostrar que esto funcionaba porque sus superiores les habían puesto una fecha límite para entregar resultados positivos. De lo contrario, iban a cancelar todo el programa de investigación. Mientras el equipo trata de mitigar su frustración tomando un trago en el bar del pueblo, Hugh, que es algo así como el segundo al mando del equipo, coquetea con una amiga de Joan, la esposa de Alan. Ellas dos trabajan en el departamento encargado de interceptar los mensajes codificados de los nazis. Y mientras conversaban los cuatro, ella menciona que está segura de que en constantes ocasiones le toca interceptar mensajes del mismo soldado. Alan no comprende cómo puede saberlo si los mensajes están codificados. Y ella le explica que después de un tiempo dedicándose a eso, una desarrolla el instinto de reconocer la forma en la que se expresan, ya que cada soldado tiene el hábito de utilizar ciertas palabras más que otras. Esta observación pudo pasar como un comentario anecdótico del trabajo que llevaban a cabo decenas de mujeres en el ejército inglés, pero para Alan, que veía el mundo como un código que necesitaba ser descifrado, esto significó encontrar la clave para que su máquina diera los resultados esperados. ¿Cómo? Intentaré explicarlo según lo que entendí. En vez de que la máquina intente encontrar cualquier palabra random entre miles de palabras que le llegaban y que podía encontrar,
la programaron para buscar las palabras que ellos sabían que se iban a repetir constantemente en los mensajes. Algo como el soldado de Heil Hitler o Führer o todo eso, el saludo nazi, ¿no? Entonces, de esta manera optimizan el tiempo de la máquina y se enfoca solo en esas palabras y de esa forma encuentra las palabras codificadas. Hicieron algunas pruebas para comprobar su descubrimiento y había dado resultado. Descifraron el código más complejo que el ser humano había diseñado hasta ese momento. Y elegí esta parte de la película porque me parece muy interesante rescatar la idea de aprender a pensar en clave de lo que queremos conseguir. Ojo, no hablo de ley de la atracción ni nada de esas cosas. Hablo de definir un objetivo al que queramos llegar y disponernos a observar el mundo con relación a ese objetivo. De esa forma alimentamos nuestra mente con los nutrientes que necesita para alcanzarlo. Te comparto un ejemplo. Desde hace tiempo estoy tratando de aterrizar algunas ideas para escribir un par de libros. Han llegado a pasar meses sin que piense en ello o sin hacer nada en concreto para aprender lo que necesito saber para escribir y publicar un libro. Ahora, habitualmente mientras hago alguna labor del aseo en casa o cocino, pongo videos de conferencias sobre historia o sobre biografías de personajes históricos que me gusta mucho. Pero hace unas semanas se me ocurrió cambiar la rutina y puse una lista de videos de un canal que se especializa en contenido para escritores independientes. El contenido se me hizo muy bueno. Tan bueno y tan interesante que tuve que interrumpir la cocinada en varias ocasiones para regresar los videos y poner más atención a lo que estaban diciendo. Y gracias a estos videos, el resto de ese día me sentí muy motivado a escribir varias cosas y me puse a planificar con un calendario de trabajo para comenzar a darle forma a estos proyectos. Me queda claro que nuestro cerebro es capaz de conectarse con el corazón y revolucionar nuestra vida en un instante a través de una simple idea, pero muchas veces lo mantenemos aislado de la inspiración por ponerlo como en automático. Yo lo que hago constantemente es consumir contenido que sirve para distraerme y relajarme, y conscientemente evito poner algo que sé que me va a interesar lo suficiente como para ponerme a pensar en ello, aún sabiendo que cuando me doy la oportunidad de consumir contenido que me impulsa a tener nuevas ideas, termino sintiéndome mejor que cuando solo quiero distraerme. A eso me refiero con pensar en clave de tus objetivos. Cuando logras enfocar tu mente hacia un objetivo, puedes encontrar inspiración en casi cualquier cosa que se te presente, así como lo hizo Alan encontrando la solución a un problema inmenso en una simple charla de cantina. Y entiendo que esto puede sonar como algo ambiguo o difícil de conceptualizar, pero te invito a que lo intentes con algo muy sencillo. Piensa en algo que quieras realizar a corto plazo. Puede ser dar el siguiente paso en algún proyecto del trabajo o de la escuela, puede ser darle un regalo sorpresa a tu pareja o a algún familiar, o quizá próximamente te toque dar alguna charla en tu comunidad. Ya que elijas tu proyecto, define un objetivo sencillo, por ejemplo, que el regalo le provoque risa, que la charla sea divertida pero al final los deje reflexionando, que el reporte que debo entregar incluya referencias a una película. Puede ser el objetivo que sea, siempre y cuando sea razonable. Y ya que tengas definido el objetivo, proponte terminar el día con por lo menos 3 ideas sobre cómo podrías realizarlo. Ahí sí no importa que las ideas parezcan tontas, sean demasiado locas o imposibles de realizar, no importa. Lo importante es aprender a pensar en clave de tus objetivos. Ya luego vendrá el proceso de filtrar las ideas para quedarte con las mejores, pero primero debemos aprender a que nuestro cerebro le ponga atención a lo que nos interesa y lo busque en todo momento. Te aseguro que la creatividad va a comenzar a fluir sin que te des cuenta. Y momento 3 de la película, siempre optar por el bien mayor. Alan y su equipo por fin han logrado descifrar el código Enigma. En poco tiempo encontraron las instrucciones para los siguientes ataques que planeaba el ejército alemán. Todo el equipo estaba eufórico por su descubrimiento y claro, lo primero que pensaron fue avisar a las autoridades del ejército británico sobre los ataques que habían descubierto. Todos pensaron lo mismo excepto Alan. Él rotundamente prohibió que alguien dijera algo al respecto. Nadie podía creerlo, sus indicaciones parecían un mero berrinche sin sentido, porque habían trabajado durante años para lograr decodificar los mensajes y ahora que lo habían logrado parecía que Alan, el genio detrás de ese logro, no quería aprovechar esa ventaja. Pero la reacción de Alan tenía un propósito mayor que nadie logró ver inmediatamente.
inmediatamente. Él entendía que si de repente el ejército aliado comenzaba a frustrar una serie de ataques alemanes, estos últimos sabrían que su código había sido descifrado. Y si eso pasaba, iba a ser cuestión de días para que los nazis cambiaran su sistema de codificación y el trabajo que Alan y su equipo hicieron durante años se habría ido a la basura. Simplemente no podían actuar así de impulsivamente. Debían tener una estrategia para el siguiente paso. Como lo habría escuchado Spider-Man en su momento, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Junto con su superior inmediato, que fue al único al que le revelaron la decodificación de Enigma, tuvieron que desarrollar una estrategia para elegir de forma muy inteligente qué ataques interrumpir y cuáles dejar pasar para que el ejército contrario no sospechara de la ventaja que los ingleses ya tenían. Debían realizar su trabajo haciendo parecer que todas esas intervenciones eran resultado de grandes intuiciones fortuitas o algo similar. Básicamente tenían que jugar el papel de decidir quiénes vivían y quiénes morían. Y claro, eso es algo que solo le corresponde a Dios, pero ellos no lo hicieron por mero entretenimiento o maldad. Aceptaron esa responsabilidad porque comprendían que era parte del camino para llegar a un bien mayor. Si revelaban su ventaja, al poco tiempo iban a estar de nuevo donde comenzaron y la guerra quizá empeoraría. Dicen algunos analistas que al optar por esta estrategia lograron acortar la guerra por lo menos unos 3 años. Claro que no fue una decisión fácil, incluso una de las primeras consecuencias llegó afectando directamente a uno de los integrantes del equipo, quien les rogó que sí intervinieran en un ataque programado a un portaaviones porque ahí iba uno de sus hermanos. Pero Alan, con todo el dolor de su corazón, le tuvo que decir que no, porque iba a ser un movimiento muy poco planeado y muy riesgoso. Este momento de la película plantea un conflicto moral muy complicado que no pretendo resolver aquí. El tema de aceptar la responsabilidad de decidir quién vive y quién muere en un caso de extrema necesidad. Pero te invito a que en algún momento, si lo ves prudente, lo comentes con tu sacerdote, el sacerdote de tu comunidad y con tus compañeros y entablen un diálogo en el que puedan compartir sus ideas sobre este punto, porque estoy seguro de que va a salir algo súper interesante y enriquecedor para todos. El tema que sí quiero abordar es el del bien mayor. Hace tiempo, en uno de esos diálogos sabrosos en los que uno quiere resolver todos los problemas del mundo, un buen amigo mío me decía: Manu, ser cristiano no se trata de elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ser cristiano se trata de elegir entre lo que es bueno y lo que es mejor. Esa frase me cambió la vida por completo. Yo nunca había pensado mi religión de esa forma, siempre visualicé mi vida entre lo bueno y lo malo, pero ciertamente el amor de Dios habitando en nuestros corazones debe conducirnos poco a poco a dejar atrás aquello que es malo para nosotros y para el prójimo e ir reduciendo nuestro margen de decisión para que habituemos considerar solo las opciones que están entre lo bueno y lo mejor. Ya en otras ocasiones te he hablado de lo que decía San Francisco de Sales sobre la virtud como camino a la santidad. Él dice: las personas buenas hacen el bien cuando pueden. Las personas virtuosas hacen el bien aun cuando no pueden. De algo así se trata eso de elegir el bien mayor. El caso de Alan y su equipo es algo extremo y espero que ninguno de nosotros se vea en una situación semejante nunca. Pero día a día sí se nos presentarán situaciones más cotidianas en las que debemos ser astutos y no reaccionar impulsivamente como lo querían hacer los demás del equipo de Alan. Debemos aprender a detenernos, observar todo el panorama delante de nosotros, detectar las posibles consecuencias según la decisión que tomemos y entonces sí discernir qué paso daremos. Quizá ya te ha pasado algo similar. A mí desde hace muchos años me pasa que como estoy metido en las cosas de Dios, llego a pensar o sentir que ya tengo todo lo necesario para no caer en el error nunca más. ¿Por qué? Porque hago oración, leo la Biblia, voy a misa entre semana y todos los domingos, estoy en una comunidad, participo en apostolados, tengo todo el kit completo para ser un hombre de Dios. ¿Qué puede salir mal? Y como dicen por ahí, nada puede mal ir sal. Pero al poco tiempo la vida se encarga de callarme la boca. Vuelvo a ser grosero con alguien, vuelvo a encontrarme criticando a mis compañeros de trabajo, vuelvo a dejar de hacer mis responsabilidades por mero ocio o pereza y un sinfín de cosas que en teoría ya no tendrían por qué ser un problema para un hombre de Dios. Alan comprendió que haber descifrado el código había sido un avance inmenso, algo fundamental para vencer al enemigo, pero no era suficiente con eso. Pronto se dio cuenta de que tener en sus manos el código no iba a hacer que dejara de haber ataques y muertes inmediatamente.
con dolor entendieron que por más que quisieran, no iban a poder tener los resultados que esperaban a la velocidad que hubieran deseado. Debían ser inteligentes, pacientes y prudentes. Y pienso que así debemos ser nosotros en nuestra vida espiritual, tanto interna como externamente. Con internamente me refiero a no desesperarnos por seguir cayendo en cosas que según nosotros ya no corresponden a nuestro nivel de espiritualidad. Vuelvo con San Francisco de Sales. Él dice que mientras más pronto hagamos las paces con la idea de que siempre fallaremos, más pronto seremos capaces de aceptar la misericordia de Dios en nuestra vida. Mientras sigamos luchando en contra de nuestra realidad, dificultamos el aceptar que Dios nos ama aún siendo imperfectos. Claro, aceptemos que aunque hayamos descifrado el código de una vida mejor, que es la oración, sacramentos, ayuno y todo eso, no quiere decir que de inmediato dejarán de pasar cosas malas. Debemos aprender a tomar decisiones inteligentes, enfocadas en el bien mayor, y de esta forma realmente le sacaremos provecho a nuestra vida sacramental, a nuestra oración, a nuestros sacrificios y todo lo que hagamos parte de nuestra vida espiritual. Te comparto rápido un ejemplo a la mano de situaciones en las que podemos aprender a elegir entre lo bueno y lo mejor para que quede un poco más clara la idea. A mí me encanta quedarme leyendo en la noche. Suelo leer libros de crecimiento espiritual o crecimiento técnico. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro sobre cómo hacer mejores entrevistas. Cualquiera diría que no tiene nada de malo desvelarme leyendo cosas así. Es algo bueno. Pero si consideramos que los días en los que me desvelé la noche anterior no rindo bien en mi trabajo, tengo dolor de cabeza, ando de malas y reacciono más impulsivamente con mi esposa cuando ella me pide que le ayude con algo, entonces ya haber leído tanto en la noche anterior no parece algo tan bueno. Es un ejemplo medio tonto, pero puede servirnos para pensar en cómo funciona ese tipo de elecciones. A lo mejor en mi caso debo de aprender a ponerme un límite de cierto número de páginas por noche, para entonces sí dormirme a tiempo para descansar lo suficiente, levantarme con más energía y de mejor ánimo. Así como Alan supo detenerse para pensar que si intervenían los ataques alemanes de la nada, su trabajo se iría a la basura en poco tiempo, así nosotros debemos poder detenernos a pensar antes de una decisión y reflexionar sobre las consecuencias que puede traer. Y en el aspecto externo de nuestra vida espiritual me refiero a que seamos prudentes con nuestras acciones para no alarmar a la gente en la que queremos generar un cambio o influir un poco. Por ejemplo, los temas del aborto, de la homosexualidad, del feminismo que siempre surgen en las redes sociales. Tristemente, la mayoría de las intervenciones que generan y que uno se encuentra de parte de gente creyente son comentarios muy imprudentes. Entiendo que muchos de ellos se hacen por el impulso de hacer saber que algunas de sus ideas o las ideas de otras personas son dañinas para sus vidas, pero debemos aprender a ser inteligentes al responder. Hace poco, por ejemplo, salía en una plataforma de streaming un documental en el que el Papa Francisco entabla un diálogo con un grupo de jóvenes que tienen distintas ideologías, la mayoría contrarias al catolicismo. Muchos consideraron ese documental algo nefasto porque vieron en él un supuesto intento de aceptar ideologías contrarias a nuestra fe. Yo en lo personal lo vi como una excelente estrategia de parte del Papa, porque como el resto del equipo de Alan, para muchos ese diálogo era la oportunidad de que el Papa diera una cátedra de doctrina y tratara de convencer a estos jóvenes de que sus ideas están mal. Pero esa línea de pensamiento, a mi entender, se basa en solo contemplar un bien inmediato, el bien menor, porque muy probablemente si su estrategia hubiera sido esa, la de atacar lo que ellos piensan que es correcto sobre estos temas y aparte tratar de convencerlos de pensar distinto, el tiempo que les dieron para dialogar no era suficiente. El Papa no habría alcanzado a generar ningún cambio en las ideas de estos jóvenes, y sumado a eso habría miles de jóvenes viendo en el documental a un líder religioso que no tiene interés en conocer a la gente que no piensa como él. Hubiera sido totalmente caótica la estrategia. En cambio, de la forma que el Papa manejó el diálogo, se mostró abierto a conocer y a escuchar. Dio la imagen de un líder religioso que está dispuesto a tomarse el tiempo de conocer las ideas de un mundo que no está de acuerdo con él y a buscar la manera de unirnos en lo que sí se comparte. Con la primera estrategia, algunos católicos intransigentes, a mi modo de ver las cosas, habrían estado contentos de demostrar una vez más que si no piensas como nosotros, no tienes derecho a una opinión, que creo que ni siquiera hubiera sido un bien menor.
Pero con la segunda estrategia se demostró que ser católicos es ser misericordiosos, es estar dispuestos a sentarnos a la mesa con quienes, según los expertos, los fariseos, no deberíamos estar comiendo. Para mí, esto indudablemente suma al bien mayor, porque quizá ninguno de esos jóvenes o de los que vieron el documental cambió sus principios de vida, pero de seguro muchísimos cambiaron un poquito, aunque sea, la idea que ya tienen preconcebida sobre lo que es la iglesia, el papa o los católicos. Y eso nos abre la puerta a que en probables futuros diálogos con esos jóvenes estén más receptivos a lo que les podamos decir. Seamos prudentes, seamos inteligentes en nuestras interacciones, sobre todo con gente que piensa distinto a nosotros, ya sea en redes o en persona. Antes de contestar algo, detengámonos, analicemos qué podría salir mal si decimos lo que sentimos en ese momento y mejor armemos una estrategia. Sí, va a tomar más tiempo, todo va a ser más lento, pero a la larga va a dar mejores resultados de evangelización. Y si te cuesta convencerte de eso, piensa que muy probablemente con lo que digas de forma impulsiva tampoco vas a lograr que la persona enfrente de ti cambie de opinión. Lo más seguro es que al contrario, reafirme su opinión y su idea de que los católicos no sabemos entablar diálogo con quienes piensan diferente. Yo estoy seguro de que casi siempre esos comentarios que hacemos de forma impulsiva, más que buscar ayudar al otro a descubrir la verdad, suelen estar impulsados por nosotros querer demostrar que tenemos la razón. Y lo digo por años de experiencia siendo imprudente en hablar en redes sociales con gente alejada de Dios. Soy un discutidor en rehabilitación. Bendito Dios, ya pasaron muchos años desde que dejé de comportarme y reaccionar así. Y ya como conclusiones, a mí me pareció una muy buena película. Benedict Cumberbatch es genial, le quedan a la perfección los papeles de genio engreído. Sherlock y Doctor Strange son prueba de ello. Creo que si te das la oportunidad de ver esta película sumándote a los dilemas morales que pone sobre la mesa, vas a disfrutarla mucho más por los aprendizajes que te va a dejar. Y ya sabes, te recomiendo verla con tus compañeros de comunidad o con tu familia, y al terminar te invito a que compartan sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Tienes alguna habilidad intelectual o física en la que sepas que eres realmente bueno? Compártela. Luego piensa en alguna habilidad que sepas que no tienes y que quizá ya hayas necesitado ayuda con eso en algún proyecto, y también compártela con el grupo. ¿Tienes algún proyecto en curso o en puerta? Elige uno y piensa en un par de opciones de metas a corto plazo en las que podrías enfocarte para que tu mente comience a pensar en clave de eso. Puede ser cualquier tipo de proyecto, como los ejemplos que mencionábamos antes, desde un regalo de cumpleaños, una reunión, un proyecto escolar o del trabajo, un viaje o incluso emprender un negocio. Y 3. Piensa en alguna situación en la que hayas elegido lo bueno en vez de lo mejor. ¿Por qué elegiste esa opción? Al final, ¿qué crees que hubiera pasado si elegías la otra? Y bueno, si tienes problemas para encontrar la respuesta a alguna de estas preguntas, escríbeme en mis redes sociales y con gusto te ayudo a encontrar la manera de resolverlas. Mi Instagram es @castenmanu con cada kilo. Yo soy Manu Casten y nos encontramos pronto. Que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.